Vamos a empezar a estudiar, estamos preparando la cámara de ahí, y como acá ya no puedo hacer stop. Entonces. Bueno. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Máximo empezamos y cuando está. No quiero. Bueno. ¿Cómo están? Bueno. Ahora va a arreglarlo de mientras. ¿Cuál es la perashá de esta semana? Perashá Terumá. Habla de casi todos los kelim del Bet HaMikdash, de casi todos los utensilios del Bet HaMikdash. El otro día quisimos analizar el Aarón Abrit, el arca donde estaban los 10 mandamientos. Y ahora vamos a analizar otro, que es el Mizbeach. ¿Qué era el Mizbeach? El tabernáculo. El tabernáculo es el Mishkan. Todo es el Mishkan. Sería como el Bet HaMikdash. El Mizbeach sería el altar, donde normalmente se ofrecían los sacrificios. ¿Está bien? Y estaba normalmente en el patio. ¿Está bien? Entrar antes del Kodesh, el Kodesh HaKodashim, afuera, en el lugar más amplio, no el lugar cerrado, el lugar amplio, ¿está bien? Estaba el Mizbeach. Y lo que queremos analizar, ¿sí? ¿Ya está grabando? Entonces, en Parashat Terumá queremos analizar cuál es el objetivo del Mizbeach. Van a ver que salen temas muy, muy profundos y muy lindos. Y vamos a ver cuál es el objetivo de la clase. Primero vamos a leer los textos y planteamos las preguntas. ¿Está bien? ¿Tiene la hojita? Hay dos lugares que habla del Mizbeach al principio. Uno es en Parashat Yitro, que fue hace poquito de los 10 mandamientos, y otro en esta perashá. Leemos los dos textos y hacemos las preguntas. ¿Está bien? ¿Están concentradas? Leemos juntos. Parashat Yitro, en Éxodo 20, 24, eso lo leímos hace 2 semanas. ¿Está bien? Parashat Yitro, donde están los 10 mandamientos. Al final de los 10 mandamientos, al final de la perashá, dice esto: me haréis un altar de tierra para mí. Dice que van a hacer un altar, dice que es de tierra. Y sobre él sacrificaréis vuestras ofrendas. Y si cuando van a hacer korbanot, las ofrendas van a estar ofrecidas sobre ese altar. Y holocaustos pacíficos. Había varios tipos de sacrificios. Está bien, que se quemaba completamente. Algunos que también los Kohanim comían parte. Hay que entender por qué. En todo lugar en donde recuerde mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Qué tiene que ver esto, no? Venía hablando de que vamos a hacer un Mizbeach. Y después dice, en todo lugar donde ustedes recuerden mi nombre, yo voy a venir y los voy a bendecir. ¿Qué quiere decir recordar el nombre? Si yo digo, Hashem, ahora viene y me bendice. ¿Qué quiere decir? En todo lugar donde ustedes recuerden mi nombre, Dios va a venir y te va a bendecir. ¿A qué se refiere recordar el nombre? ¿Entiendes la pregunta? ¿Y por qué está al lado del Mizbeach? Porque lo podía haber dicho en otro contexto, ¿no? En cualquier lado. Podía haber, no sé, al lado de Birkat Kohanim. ¿Por qué lo dijo acá al lado del Mizbeach? O sea, hay algo que representa el Mizbeach y eso como que traería la bendición, o eso es recordar el nombre de Dios. ¿Entienden? No. Y si hicieres para mí un altar de piedras, si el altar va a ser de piedra, no lo construirás con piedras labradas. Prohibido que esa piedra sea trabajada. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo si las piedras que pusimos en el Mizbeach eran trabajadas? Pues tu cincel, estoy ahí preguntando. Pues tu cincel ha golpeado sobre ella y de esta manera se profanaría. O sea, dice que si trabajaste la piedra o la cortaste, profanaste esa piedra. No sirve para el altar. ¿Por qué? Y no subirás a mi altar por escaleras. ¿Y de qué manera se va a subir al altar? No va a tener escaleras. ¿Qué tiene de malo que tenga escaleras? Para que no sea descubierta de una. Dice, había una esplanada. Había una esplanada, ¿no? Y así subían. Acá dice, ¿no? Para que no sea descubierta tu desnudez. A lo mejor aquí está dando una explicación. Sin embargo, si tenían las túnicas tan largas. No sé, debe ser que hay alguna manera que si es escaleras, levantas la pierna. Bueno, vamos a ver. Acá dijo eso, ¿no? Hay que ver cómo era la túnica, cómo era el vestido y por qué dijo que no sea con escaleras. Esa fue la pregunta. Está claro, es verdad. A lo mejor ¿qué dice? Para que no se vea su desnudez. ¿Qué tiene que ver? ¿Quién va a ver la desnudez? Nadie va a ver la desnudez. ¿Quién va a ver la desnudez? ¿O es algo simbólico? No sé. O a lo mejor, no sé. Vamos a ver cómo está creado el altar y cuál es el metraje, ¿no? ¿Cuál es la medida? ¿Se entendió las preguntas? Segundo texto, el de nuestra perashá. En nuestra perashá, al final casi de la perashá, dice, en 27, Shemot 27, Pasuk 1. Después de que habló del arca con los 10 mandamientos, con las lujot, después que habló de la menorá, después que habló de varias de los objetos, dice esto: y harás el altar de madera de acacia.
Ah, acá me dice de qué material va a ser el altar. De madera. De 5 codos de largo, un codo de 50 centímetros. Entonces sería 2 metros y medio, ¿no? 5 codos de ancho, 2 metros y medio por 2 metros y medio, y 3 codos de alto. 1,5 metros de altura. No es tan alto, ¿no? Bueno, entonces digamos que más o menos hasta aquí, y ahí suben, y aquí está el piso del altar, ¿entienden? Acá está el Cohen haciendo los corbanos. Pero no era algo wow, gigantesco, ¿no? 1,5 metros de altura, 2,50 metros por 2,50 metros. En cada uno de sus 4 ángulos lo finalizarán con la forma de un cuernito, que tenía como una forma de un cuernito, hay que ver por qué. Y lo revestirás de cobre. No era de oro. Muchos de los utensilios del templo eran bañados en oro. Este no. Este era de madera, bañado en cobre. ¿Por qué? ¿Se entendió las preguntas? Bueno, van a ver que van a ver que sale mucho significado profundo del Mizbeach. Bueno, preguntas a analizar, va. Primero, ¿para qué vuelve a repetir lo del Mizbeach, altar, si la Parashat Yitro ya lo citó? ¿Está claro? Esa es una pregunta que hay que hacer siempre. Si la Torá dice una cosa en un lugar y después habla del mismo tema en otro lugar, siempre la pregunta es, ¿por qué no dijiste todo en el mismo lugar? ¿Por qué lo quisiste dividir en dos? A lo mejor, ¿no? Siempre tenemos que preguntar si aparece algo en otros lugares, ¿por qué? Segunda pregunta. ¿Qué diferencia hay entre lo que dice en Parashat Terumá, la nuestra, con lo que dice en Parashat Yitro? O sea, hay diferencias. ¿Qué me vino a enseñar en Parashat Yitro y qué me viene a enseñar en esta? ¿Por qué cuando nos habla del altar nos dice, en todo lugar en donde recuerden mi nombre, vendré a ti a bendecirte? ¿Qué tiene esto que ver con el altar? Es la pregunta que hicimos, ¿no? Entiendo que Dios te bendiga, pero ¿qué quiere decir? Que recuerdes el nombre y por qué lo dijo en el altar. ¿Se entendió? Cuarta pregunta. Miren cómo dice cuando harás el altar. Dice, Beasita, ¿cómo se diría? Y harás un altar, ¿cómo dirían en hebreo? Beasita Mizbeach, ¿no? Et Mizbeach. Pero si te dice Beasita et a Mizbeach. Esa hey. En hebreo se dice hey ayediyah. Harás él. ¿Por qué él? ¿Qué él? Harás un. No quiso decir un, quiso decir él. ¿Entienden la pregunta? ¿Por qué dice harán el altar? Como que hay algo muy importante en esta. Como preguntamos en el Aarón, ¿se acuerdan que en el Aarón que preguntamos? ¿Por qué decían plural? Y harán. Y ahí entendimos y explicamos por qué. Acá preguntamos por qué dice harán el altar. ¿Se entendió? Hará el altar. Otra. Si el altar era de madera, ¿cómo no se quemaba? Si vos incendias un fuego en algo de madera, se incendia todo. No entiendo. Muy bien, ahí está la respuesta. Después vamos a ver. ¿Por qué los demás utensilios nos dice dónde tiene que estar cada uno? En cada utensilio dice, este lo vas a poner a la derecha, este lo vas a poner a la izquierda, este lo vas a poner en el centro. Pero con el altar no nos dice. Nosotros sabemos que dónde estaba, en el patio. Como que mirando hacia al Kodesh y el Kodesh HaKodashim. Pero es interesante que la Torá no me lo ubicó. ¿Por qué no le dio una ubicación exacta al Mizbeach? ¿Por qué no nos dice dónde está ubicado? Y última pregunta. ¿Por qué permite el Mizbeach? Bueno, esta déjenla porque es más complicada. Hay una diferencia entre Mizbeach y Matzebah, pero hay que ver cuál es la diferencia. Si eran varias piedras, esta déjenla. Déjenla al costado, después vemos. ¿Se entendió hasta acá las preguntas? ¿Quieren agregar alguna? ¿Entendieron el objetivo de la clase cuál es? ¿Cuál es el sentido del Mizbeach? Y entender todas las preguntas que hicimos. ¿Está bien? Empezamos a contestar. Respuestas. Esperen. Antes de responder. ¿Mizbeach qué representa para ustedes? El altar a Dios. ¿Qué palabra representa eso? No, o sea, les doy 3 palabras y díganme qué palabra la representa más. Conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios. Servir a Dios. Enseguida dijeron servir, ¿no? O sea, que enseguida, ¿cuál es la asociación de idea en un altar? Lo estoy sirviendo, ¿no? O sea, como que el conocimiento de Dios, a lo mejor sería yo soy tu Dios que te saqué de Mitzrayim, los 10 mandamientos. Después, el amor a Dios también se ve en mi relación de a Él, de sentimiento. Pero el Mizbeach es acciones. O sea, el Mizbeach representa servicio. ¿Está bien hasta acá? A ver si tiene una idea. ¿Y por qué vendría después de todos los Kelim? Al final de todo vendría el Mizbeach, que ¿qué representaría? Servir a Dios, ¿no? Que es lo que Dios me quiere enseñar, ¿no? Bueno. Primero, el servicio a Dios no se realizará de manera similar al servicio que se hacía con la idolatría. Primer punto. Cuando servimos a Dios lo hacemos
de manera contraria a lo que hacían los idólatras. Varios ejemplos que lo hacemos de manera contraria. Por eso dice que no tenían que ser piedra labrada con hierro. Era normal en los altares de otros dioses, ¿está bien? Ahora hay que ver que hacían altares de esta manera, especiales, todos labrados. Nosotros, más sencillo, ¿entienden? No como ellos. Es una manera diferente de servir a Dios verdadero. El hierro, ¿para qué se usa? ¿Por qué no podía trabajar la piedra con hierro? Para las guerras, ¿no? Las espadas, para la fuerza, para la violencia. Y el servicio a Dios es con misericordia y no con fuerza. ¿Entendido el concepto? No piedra labrada, para labrar la piedra tenías que cortarla con un metal. El metal no puede subir al misbeach porque el metal representa violencia y guerra. Y el misbeach representa paz, amor con Dios. ¿Está bien? Lindo. ¿Qué representa paz, perdón? Que el misbeach no se hace ni con hierro ni con metal. Por eso la piedra no tiene que ser cortada. Y no con fuerza. Además, todo tipo de arayot. Otra cosa que había en la idolatría, que había mucho. En la idolatría había mucho relaciones prohibidas. Utilizaban muchos sacerdotisas, ¿saben? En la idolatría. ¿Por qué? Tenías que atraer a muchos adeptos. Y bueno, aparecen muchas sacerdotisas. Eso atrae a los hombres, ¿no? Y utilizaban y hacían muchas cosas de cosas feas, ¿está bien? Había un servicio que era Baal Peor. Baal Peor. ¿Se acuerdan que con las mujeres de Midian, que los hombres de Israel cayeron con las mujeres de Moab? ¿Por qué cayeron con las mujeres de Moab? O sea, las mujeres de Moab los conquistaron. Pero ¿por qué cayeron al final terminando haciendo idolatría? ¿Qué tiene que ver? Debe ser que la idolatría tenía que ver también con relaciones. Porque vemos después que todos empezaron a estar con las mujeres de Moab, ¿se acuerdan? Entonces debe ser que una manera de servir a esos dioses era algo así. ¿Entendieron? Teniendo relación. Era muy feo, así. Pero eso atraía mucho, claro. No por la idolatría en sí, sino porque se quieren permitir hacer cosas prohibidas. Entonces, ¿cómo es en el judaísmo? Al contrario, ¿qué dice? En la idolatría había todo tipo de arayot, obscenidades, a la manera que hacían los idólatras. Estará completamente prohibido. Es por eso que no se podía ascender al altar por escaleras, sino que debía ser mediante una rampa, por esta misma razón. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué por la rampa? Dice el pasuk, ¿no? Para que no se vea su desnudez. Entonces entiendo que como si la persona, como que si levanta la pierna, como que no digo que alguien está mirando eso, sino que es una falta de respeto al misbeach, ¿entienden? Como que estás delante de un Betagneset, no va a entrar una persona desnuda en un Betagneset. Es una falta de respeto, ¿entendieron? Esa es la idea. Entonces, por eso, lo más cubierto posible y de manera que no tenía que levantar mucho la pierna. Esa sería la idea. El tzniut, se aplica el tema del recato al misbeach porque yo sirvo a Dios con recato. Se aplica al misbeach el tema de no guerra y no violencia porque yo sirvo a Dios con bondad. ¿Entendieron los dos conceptos? Cuando sube al altar. Cuando sube al altar, está bien, tenía que subir por una rampa, entonces va subiendo una rampa. No es que tiene que subir la escalera. Y antes tenían túnica, no tenían pantalones, algo. Entonces a lo mejor es como, no sé qué, la ropa interior, no sé, pero ¿entienden? Es como que se vería, es una falta de respeto. Es como que delante del tefilín se desnuda, ¿entienden? Algo así, ¿entendieron? Entonces la Torah dice, no. Y eso era típico en los... Quiero agregar algo más interesante. El Baal Peor, cuando dicen cómo era la idolatría del Baal Peor, la explicación de los Jajamim dicen que hacían sus necesidades delante de esos dioses. Es una asquerosidad, ¿no? Es una asquerosidad, pero en la idolatría hay tantas asquerosidades que no te asombrarías. Pero igual, suena extraña ese tipo de idolatría. A mí me parece que la explicación no era que hacían sus necesidades, ¿entendieron? Que iban al baño delante del ídolo. Porque qué asquerosidad ir al baño delante del ídolo. ¿Qué manera de servir a un dios es eso? A mí me parece que lo que quiere decir era que tenían relaciones. Esto tiene más lógica. Esa idolatría de Baal Peor era que el hombre con la mujer como que tenían relaciones sexuales delante de ese dios. Era una asquerosidad. Hasta hoy en día existen cosas así, no sé si se acuerdan. Hay ciertas sectas, cosas así raras. Obvio que es una manera, ¿entiendes? Es una manera de como, yo qué sé, digamos, al dios ¿cómo se dice? De la abundancia y para que tengas hijos, entonces es una tontería, obvio, una tontería. Entonces tiene relaciones como delante de ese ídolo. Es una tontería, pero está clara que era una idolatría que atraía mucho. Porque no está trayendo por la idolatría en sí, está trayendo porque él quiere permitirse estar con esa mujer. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces puede ser que esa era la idolatría del Baal Peor. Tiene mucha lógica. Esa era la idolatría. Obvio que la Torah lucha contra eso. Y ellos... Entonces, la Torah es justo lo contrario. Con santidad. ¿Se entendió? ¿Se acuerdan de la película de Código de Da Vinci?
Ahí hay una escena que de repente están haciendo cosas raras, ¿no? Obvio, no se ve nada, está bien. Pero es algo como como que está relacionando el tema sexual con el tema religioso, ¿me siguen? Es gravísimo, ¿no? Gravísimo. O sea, es no entender nada. Pero ellos lo disfrazan de religioso, ¿eh? ¿Entiendes el punto? Interesante, ¿eh? Lo disfrazan de religioso y nada que ver. Y entre paréntesis, a veces hay explicaciones, obvio que no es de la Kabbalah verdadera, ¿eh? No de la Kabbalah verdadera, pero hay interpretaciones equívocas de la Kabbalah y meten un poco ese el tema. Eso, el tema del sexo. Eso es no entender nada de la Kabbalah. Pero mete, como que la parte masculina es Dios, la parte femenina, y ahí te inventan cualquier cosa que vos no entendiste nada, y la persona piensa como que... Había uno que se llamó Shabbatai Tzvi. ¿Escucharon la historia de este? Era un Mashiach falso. Él dijo, yo soy el Mashiach. Y casi toda la judeidad de Europa pensó que iba a ser el Mashiach. Terminó haciendo orgías. Sí. Lo peor de lo peor, el peor Hilul Hashem, asquerosidad total. Shabbatai Tzvi. Y él lo permitía en nombre de la Torá. Obvio que nada que ver, obvio que la Torá va en contra de eso. Obvio que era un Mashiach falso. Terminó convirtiéndose al Islam. Era un loco, pero un loco que tenía mucha capacidad de dialectia, sabía hablar bien, parece que convencía a la gente, porque no sería muy loco que mucha gente lo siguió, ¿no? Por eso después se pusieron muy firmes en el judaísmo contra el tema del Meshihut, del Mashiach falso y otras cosas. Ese fue otro ejemplo de un Mashiach falso. Y él decía, vieron que hay una verajá a la mañana, Matir Asurim. Matir Asurim, ¿qué es Matir Asurim? Literalmente, que vos como estabas durmiendo, como que estabas preso y ahora Baruch Hashem podés caminar. Entonces decís, Dios gracias que puedo caminar. Pero ¿cómo se puede traducir Matir Asurim? Permite Asurim. No, permite lo prohibido. Y él decía, Matir Asurim. Entonces hoy digo que hoy se puede. Cualquier cosa. Locura. ¿Ven? Bueno, hay que tener mucho cuidado, como allí falso, con interpretación de Kabbalah equívoca, con no decir qué masculino, femenino, ¿qué me puede decir la kedushá de la acción sexual entre marido y mujer que quieren traer un hijo al mundo? Ahí sí está bien, pero no exageres, no digas, hay una acción de kedushá, es material. ¿Qué me la hablas con kedushá? No me la hueves, no me la disfraces. Estás haciendo una misma que es perurbum y lo etares, ¿no? Está bien, y está marido y mujer, y es normal, y es lo que debe ser, y así es perfecto. Pero no me digas ahora que eso tiene que ver con una santidad que mueve los cielos. No sé si escucharon esas ideas raras. Mejor que no las escuchen. Ahora las escucharon de mí. Pero entendieron que... No sé de dónde viene. ¿Está claro? Vuelva a la nuestra. El servicio a Dios es normal, es bueno, es con kedushá, es con santidad. También está la parte de placeres materiales en esta vida de manera buena. Y eso es poner kedushá a lo correcto. Pero no cosas raras. ¿Está bien? Bueno. Entonces dice ahí, subía por una rampa. Por esa misma razón el sacerdote debía poseer ropas que cubrían todo su cuerpo. Y además debía caminar dando pasitos cortitos, para que no deba abrir demasiado sus piernas. El altar debía ser de tierra, sencillo y sin oración. Aprendimos. Y sí, ¿quién sube? No hay sacerdotisas. No hay sacerdotisas. Obvio, se habla más de la mujer porque la mujer representa más belleza, pero el hombre también, sí. Obvio. Obvio. Sí, está bien. ¿Está bien hasta acá? Entonces, ¿qué tres parámetros aprendimos de qué manera servimos a Dios? ¿De qué manera servimos a Dios? Un punto que aprendimos, primero, misbeach significa servir a Dios. No con hierro porque representa violencia. ¿Está claro? No con la rampa para lo contrario de promiscuidad o cosas de arayot, de obscenidades. Y también con sencillez. ¿Dónde vimos la sencillez? De tierra, sencillo, de cobre, sin ostentación, no era de oro. ¿Está bien hasta acá? Bien. Ahora vamos al ¿qué representa el altar? Hierro es ostentar, ¿no? No, hierro es violencia. Sigo. Todos los altares que figuran hasta este momento, todos los altares que hay hasta... Estoy en Shemot 27. ¿Cuántos altares subieron hasta Shemot 20? Vamos a ver. En la Torá hubo altar. Con Abraham hizo 4 altares. Isaac hizo un altar y Jacob hizo 2 altares.
En total tengo 7. Lindo, ¿eh? Entre los 3 avot tengo 7 altares. Se refiere meramente al altar, pero es interesante que los altares que hicieron Abraham y Jacob, no ves mucho, no, o casi nada, el tema de los sacrificios. Habría que ver si lo ves solamente al final en Jacob, cuando vuelve a... Cuando va para Misraim. Pero siempre que hacían altar, ¿no ves que dice que Abraham hizo sacrificios en el altar? No. ¿Dice que Isaac hizo sacrificios en el altar? No. O sea, ahí va. Se refiere meramente al altar sin realizar sobre él sacrificio. Ahora, esa es mi pregunta. ¿Cómo puede ser que Abraham hizo un altar si no hizo sacrificios? ¿El objetivo del altar no es hacer sacrificios? No. Ese no siempre. Si Abraham hizo 4 altares y no hizo ningún sacrificio, significa que el altar tiene un objetivo por sí mismo. Y no es el sacrificio. ¿Entendieron? ¿Y cuál es el objetivo de hacer un altar a Dios? Acá. Eso. Es reconocer y proclamar a Dios. O sea, entiendo que el objetivo del altar es: yo creo en un Dios único. Y por eso hago este altar. Es como que haces una sinagoga o un Betagneset. En el Betagneset no hay sacrificio, ¿no? Hay un lugar donde se reza, ¿no? Eso es un altar. ¿Se entendió? Sigo. Es por eso, ahí va. ¿Por qué viene esto justo luego de los 10 mandamientos, que fue la revelación de Dios en el Sinai? ¿Por qué apareció? Fíjense que habló eso después de los 10 mandamientos, antes de que hable del Mishkan, ¿eh? ¿Por qué me habló del altar antes que hable del Mishkan? Ahí va la respuesta. Es por eso que luego de la revelación del monte Sinaí, nos habla del altar. Nos viene a enseñar que solo a él es digno y apropiado servir. ¿Qué le parece la idea? ¿Qué aprendimos en los 10 mandamientos? ¿Qué aprendí en los 10 mandamientos? ¿Que Dios existe? Sí. ¿Que Dios es único? No, que Él es lo máximo. Bueno, entonces, ¿por qué después de eso viene el altar? ¿El altar qué representa? Y ahora entendí que Dios era el rey y a Él lo debo servir. Pero no estoy hablando de los sacrificios. El altar representa a Él, lo quiero servir. ¿Entendieron la idea? ¿Qué principio de fe es? El quinto principio de fe. ¿Está bien? Viene justo los principios de fe después de Dios. Después de Dios, ¿de qué viene? ¿Cuál es el quinto principio de fe? Y solamente a Dios se lo debe servir. ¿Cómo lo diría esto? Con el altar. ¿Se entendió? ¿Y qué contestamos? ¿Por qué viene después de los 10 mandamientos en el Har Sinai? Sigo. Lo importante no es el acto en sí, realizar un sacrificio, sino la intención que debe acompañar a este acto. La kavanah y su pensamiento. ¿Está bien? O sea, solo a Dios se lo debe servir. ¿Es una acción o es una idea? Solo a Dios se lo debe servir. Ambas son las dos. De nuevo, solo a Dios se lo debe servir. ¿Es una idea o es una acción? No, es la idea de la acción. La idea es esta, ¿eh? Si hay algo que tiene sentido en el mundo servir, es solamente a Dios. Eso es lo que dije. Todavía no hice ninguna acción, pero entendí que al único que tiene sentido servir es a Dios. Ahora, lo llevaría a la práctica, a la acción. ¿Entendieron? Es la idea primera de la acción. Bueno, ¿entendieron? Bueno, ahora, ¿por qué hay diferencia entre las dos perashot? Va. En nuestra perashá no nos habla de los detalles de cómo debe ser construido, ni cómo hacer para que la madera no se queme cuando se hagan las ofrendas. Eso ya lo hizo en Éxodo. Ahora dice, ¿por qué acá no explica? Acá dice que vas a ponerle corbán, vas a de madera, pero se va a quemar. O vas a de corbán, no se va a quemar. ¿Por qué no lo explica en esta perashá? Porque lo explicó antes, en la perashá primera. Es por eso que nos dice el altar. ¿Por qué dice, y harán el altar? Que es él. Sean como construcción de leer Humash. Estoy leyendo Humash. En una perashá ya me dijo que hay que hacer un altar. Y ahora, en esta perashá, después de 2 perashá, me dice, y vas a hacer el altar. El famoso, ¿cuándo? ¿Qué él? El que te dije antes, claro. Entonces, el que te dije antes. Si no, no le digo a él. Si es la primera vez que te lo digo, vas a hacer un altar, porque yo no sé de cuál. Pero si yo ya te hablé del altar, es el que te dije antes. ¿Entendieron la respuesta? Bien. Fue respuesta técnica, pero ya. Harán el altar famoso que te expliqué antes. ¿Dónde estoy? Es por eso que nos dice el altar, es decir, se está refiriendo al altar que ya nos explicó antes. Justo después de los 10 mandamientos, aquí viene a ampliar lo que nos dijo allí. Entonces, en esta perashá venimos a ampliar la idea de que Dios existe, Dios es único y ahora lo debo servir. Bueno, lo voy a servir con un altar. Bueno, ¿cómo se hace el altar? Explico más. Tenía una altura de 1,5 metros. ¿De qué habla eso? De portentoso, ¿cómo se dice? ¿De ostentoso o de sencillez? Sencillez. Esto para que no sea algo demasiado grandioso, sino algo sencillo. O sea, esta es la respuesta a la pregunta 4. Exacto. ¿Pueden repartir la segunda? Va.
¿Esta es la segunda? Sí. Esta es la 29. Esperen, hay una más ahí. Poné. Ahí va la segunda hoja. ¿Qué otro punto podría agregar? Que sea de 1,5 metros y no sea de, yo qué sé, de 15 metros, de 10 metros. Para que sea a la altura de una persona. Es más, para subir, ¿menos complicado o más complicado? Menos complicado. O sea, la idea no es que sea re complicada la cuestión, ¿no? La idea es voy a servir a Dios de manera... Bueno, entonces primero sencillez. ¿Tienes la hoja? Ahí llega la hoja y sigo. Sino algo sencillo para que, voy a la hoja nueva, el sacerdote pueda servir sobre él en forma cómoda, la verdad. No es algo tan alto. Sube la planada, llega ahí, tiene 2,5 metros. No está demasiado alto que lo obligaría a subir por grandes escalones o pasos grandes en una rampa. Estaba recubierto de cobre. Muy bien. ¿Por qué de cobre y no de oro? ¿Qué diferencia habría? Primero, sencillez. Y segundo, para que no se queme. Para enseñarnos la simpleza del servicio a Dios y porque no se quema con el calor. El oro se derrite mucho más rápido. El cobre es mucho más resistente. El oro no, el oro se derrite cuando se trabaja, ¿entienden? Entonces, ¿qué? Si va a ser misbea de oro, se me va a empezar a retirar el oro. No se puede hacer un misbea. Tengo que poner el fuego ahí. ¿Entendieron? Entonces, sencillez y práctico. Muy bien. Ahora viene la respuesta más, a mí, la que más me gusta. A ver qué les parece esto, que viene a agregar qué representa el misbea. Obvio que entendimos. Dios está ahí, lo debo servir, ¿no? Ok, voy a servir a Dios. Miren esta. Si bien todo el tabernáculo fue comparado al monte Sinaí, todo el templo se compara al monte. ¿Se acuerdan que dijimos el otro día que el Mishkan sería como una... ¿El Mishkan qué era? Como un Betamigdash andante, ¿no? Un templo andante. Y dijimos que podría representar al monte Sinaí. Lo que pasó en el monte Sinaí es parecido al... A ver. Tenía todo cubierto. El altar es dentro de los utensilios del tabernáculo el que más hace alusión a esta simetría. O sea, el altar parece al monte Sinaí. ¿La ven? Vamos a ver. O sea, ¿qué similitud habría entre el altar donde ofrecemos los korbanot y el monte Sinaí? O sea, miren la idea es esta, ¿eh? Vamos a dejar el monte Sinaí. El monte Sinaí fue el lugar más grandioso que tuvimos la revelación de Dios. No queremos dejar ese lugar, queremos que ese lugar nos acompañe a lo largo del desierto. Y cuando lleguemos a la tierra de Israel y cuando construyamos el Betamigdash, queremos que ese lugar lo tengamos siempre en mente. ¿Cómo hago para hacer algo así? ¿Cómo hago para tener en mente ese lugar famoso del monte Sinaí donde Dios se nos reveló? Construyo algo que se parece. ¿Entendieron? Bueno, ¿cuál de los utensilios es el que más se parece al monte Sinaí dentro de todo el tema? El Mizbeach. ¿Por qué? Ahí van las similitudes. 7 o 6 similitudes. Una. Es construido elevado como el monte que sobresale de la superficie de la tierra. ¿Está bien el primero? El monte sobresale, el Mizbeach también sobresale. Sin embargo, también es más bajo que todos los montes, mostrando humildad. Muy bien, si quieren agarramos el Midrash. De todos los montes, ¿el monte Sinaí era el más alto? No. Dicen que era el más bajito porque habla de humildad. ¿Y el Mizbeach también es bajito? ¿Está bien hasta acá? Bien, agarra. 2. Se sube por medio de una rampa. ¿Es parecido al monte? ¿Cómo se sube al monte? Por la ladera, va subiendo. Es parecido a un monte. Tercero. Está construido con tierra y piedras. Miren, ¿con qué está construido el altar? Dijimos, podía ser de tierra o piedras no labradas, ¿no? Bueno, tierra y piedras es parecido al monte. Sí. Que son los mismos materiales que se encuentran en el monte Sinaí. Cuarto punto. No se me distraigan con la cortita. No cualquiera puede subir a él. ¿Quién podía subir al monte? ¿Se acuerdan que Dios dijo no subirán todos? Se quedarán ahí y subieron solamente los Kohanim. Muy bien. Y acá, no cualquiera puede subir a él, tal como estaba vedado el ascenso al monte Sinaí para el pueblo. Así como en el monte Sinaí subieron los Kohanim, ¿quién sube en el Mizbeach? Los Kohanim. ¿Me ven el parecido? Quinto. Y lo más categórico. Miren esto, ¿eh? Sobre el altar debía estar el fuego siempre encendido. ¿Sabían que no se podía apagar? El fuego siempre estaba encendido. ¿Por qué? Y bueno, para hacer los korbanot. Y no todo el tiempo hago korbanot, a la mañana y a la tarde. En 20 minutos termino, en una hora termino todos los korbanot. 20 minutos a la mañana o media hora. Tengo 24 horas. ¿Para qué tiene que estar el fuego encendido 24 horas si solamente una hora se hace, no sé, el oficio de los korbanot o 1 hora y media, no sé cuánto? ¿Para qué 24? ¿Entendió la pregunta? Si las similitudes con el monte Sinaí, ¿tienen alguna idea?
¿No se acuerdan algo que cayó sobre el monte? Cuando Dios se le revela a Moshe. Dice, ve Hashem y Arad de Har Sinai va Esh. Y Hashem descendió en el monte en un fuego. Y Moshe se acercó al fuego. Siempre repite que en el monte había fuego. Entonces, ¿y qué es el Mizbeach? Como el monte Sinaí. Entonces, ¿por qué el Mizbeach tiene que estar siempre el fuego prendido? Porque viene a acordarte del monte Sinaí. ¿Entendieron? Obvio que representa el fuego, representa a Dios. Bueno, leo. Lo más categórico. Sobre el altar debía estar el fuego siempre encendido. Es decir, no solo en el momento que se ofrecían los sacrificios, sino que en todo momento debía estar el fuego encendido. Tal como en el monte Sinaí, que estaba ardiendo en fuego todo tiempo que Dios estaba sobre él. Es por eso que cuando se inaugura el santuario, ¿se acuerdan cuando se inauguró el Mishkan? Se tenía que inaugurar y estaban preocupados. ¿Cómo se inauguró? Pusieron los korbanot y ¿cómo se inauguró? Cayó un fuego de arriba. Cayó un fuego de arriba y eso significa que Dios aceptó. Dios inauguró el templo. O sea que ese fuego que representa a Dios. Simbólicamente, obvio, el fuego no es Dios. ¿Entendieron? Es por eso que cuando se inaugura el santuario, el fuego del altar desciende desde el cielo y desde ahí, este fuego no se apagó nunca más y fue mantenido encendido durante todos los años. ¿Ven que el fuego representa a Dios? ¿Cómo dice cómo nos dirigíamos en el desierto? Dios iba delante de Amisrael. ¿Qué es Dios iba delante de Amisrael? La columna de fuego. La columna de fuego y nube. O sea que la columna de fuego, ¿quién representa? A Dios. ¿Ven que siempre el fuego representa a Dios? Pregunta, en la destrucción del Beta Mikdash y todo eso, ¿también estaba el fuego? Hasta que se destruyó. Y ahí pues, ya está, se perdió. Pero siempre estaba el fuego ahí encendido. Uno de los 10 milagros que ocurría a diario en el templo de Jerusalén, mire esto, es que la columna de humo que subía desde el altar jamás se doblegaba. O sea, interesante, de repente inclusive si había un viento, el humo siempre subía así derechito. No, o sea, nunca se vio que haya, o puede ser que Dios hacía un milagro que nunca había viento sobre el altar, no sé. Lo que sí sé es que siempre el humo subía derecho. Interesante, ¿no? Jamás se doblegaba con el viento y nunca la lluvia o la nieve apagó el fuego del altar. O sea, nunca, inclusive si hubo, era un milagro. El fuego siempre seguía. Esta columna nos recuerda a Dios que por medio de la columna de humo y fuego guiaba al pueblo en el desierto. ¿Está bien hasta aquí? Y ahora voy a la idea que quiero decir que el altar no siempre significa sacrificios. Lo voy a demostrar. Va. En todo el Tanaj hay varias veces que se construyen altares, pero no necesariamente para hacer ofrendas sobre ellos. Por ejemplo, encontramos que tanto Abraham, Isaac y Jacob construyeron altares, pero no ofrecieron sobre ellos nada. Era meramente para proclamar el nombre de Dios y así hacer que todos lo conozcan. O sea, ¿qué era el Mizbeach? Hacían un Mizbeach, la persona empezaba a hablar de Dios, toda la gente se acercaba y como que enseñabas quién era Dios. ¿Entienden la idea? Eso era le farsem Shem Hashem. Hablaban del nombre de Dios. O sea, decimos, Dios, por ejemplo, o sea, en Abraham vino, eran todos idólatras, ¿no? Entonces Abraham vino a su Mizbeach, toda la gente se empieza a acercar. ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es un Mizbeach para Dios. ¿Qué Dios? Hay muchos dioses, el sol, la luna. Entonces Abraham le dice, no, el sol no es ningún dios, la luna no es ningún dios. Hay un Dios único. Les enseña. ¿Entendieron? Era un lugar de reunión para proclamar que Dios es el rey. ¿Se entendió? Sigo. Y así hacer que todos conozcan a Hashem. Moshe también ¿Hay algún altar que construyó Moshe antes de estos altares? En la guerra contra Amalek. Ahora viene la guerra contra Amalek dentro de poco. Sí. Dice, cuando terminó la guerra hizo un altar para agradecer a Dios. No dice que hizo corbanón, no hizo nada. O sea, ¿qué fue ese altar? Como un estandarte. Como algo para hablar de Dios, ¿ven? Moshe también construye un altar luego de vencer a Amalek y lo llama, miren cómo lo llama. Hashem Nisi. ¿Cómo llamó al altar? Dios es mi estandarte. Y no sacrifica nada sobre él. Por último, ¿se acuerdan un altar que hicieron las 2 tribus y media? ¿Se acuerdan las 12 tribus cuando se separaron? Yoshua, ¿se acuerdan de Sefer Yoshua? ¿Conocen Sefer Yoshua? Es importantísimo ese lugar, ¿no? Se habían separado 9 tribus y media viven acá, las otras 2 tribus y media del otro lado del Yardén. ¿Qué es lo primero que hacen cuando cruzan el Yardén? Construyen un altar. ¿Qué pensaron las 9 tribus y media? Que iban a hacer idolatría. Y ellos le contaban, no, es para saber que nosotros somos el mismo pueblo y que creemos en un Dios único. ¿Qué vemos? 1, hicieron un altar y no hicieron korbanot. O sea que el altar no necesariamente es para sacrificio, ¿ven? Es para proclamar que Dios es el rey. Pero haciendo así, una pregunta. Entonces, ¿por qué dice que en la época del Beta Mikdash no se podía tener Bamot?
Vamos, pero Bamot era para Korbanot. Hacer altares y hacer Korbanot fuera del Bet HaMikdash. Esto estaba prohibido. Pero digamos que yo construyo un templo, digo, en honor a Dios, y aquí nosotros nos reunimos para hacer tefila. ¿Qué problema hay? Eso no hay problema. O sea, altares sí se podía construir después. Hay que hablarle así. Lo que estaba prohibido era Bamot, donde, como altares donde ofrecían Korbanot. Eso es lo que estaba prohibido. ¿Se entendió? Lío. Por último, en el libro de Yoshua encontramos a dos tribus, Reubén y Gad, que construyen un altar enorme, pero no ofrecen sacrificios en él, sino que es para que sirva de testimonio. Yo sé que cuando leo es más difícil que ustedes se concentren, porque tienen que seguir el texto, porque es más fácil cuando es ojo a ojo. Está bien, pero no importa, bueno, hagan el esfuerzo nada más. Yo sé que la mitad está haciendo el esfuerzo. Pero no ofrecen sacrificios en él, sino que es para que sirva de testimonio que ellos creen en Dios y son parte del pueblo de Israel que pregona esa idea. ¿Vieron? Entonces, ¿qué sería el Mizbeach? Creo en Dios y a Dios lo quiero servir. ¿Entienden? Esa es la idea del Mizbeach. Esto es muy lindo decirlo, ¿entienden por qué? No sé, Udai se van a entrar por qué. Porque todavía nosotros no hablamos del tema de los korbanot. Y el tema de los sacrificios animales es un tema complicado de explicarlo hoy en día, ¿no? Sacrificios animales, Dios no necesita. ¿Y para qué hay tanto Mizbeach de korbanot? Yo quiero enseñarles que primero el tema central del Mizbeach no es korbanot necesariamente. ¿Ven? En resumen, el altar no solo es utensilio que se utiliza para hacer sobre las ofrendas, sino que representa algo más. En la época de los patriarcas era para proclamar a Dios, y en el tabernáculo era para representar la presencia divina. ¿Cómo se representaba la presencia divina? Tal como ocurrió en el monte Sinaí. ¿Cómo se sentía la presencia divina? El fuego que estaba en el monte. Y en el altar, el fuego que siempre estaba encendido en el altar. Es como que siempre estoy delante de Dios. ¿Entendieron? El altar es el testimonio de fe del hombre que proclama que el Eterno es el único Dios y que solo a Él se debe servir. O sea que tengo dos principios de fe, ¿no? ¿Qué principio de fe tendrían en el altar? Dios existe y por ende a Él lo debo servir. Es el tema de la vida, ¿no? Es por eso, miren esto, qué lindo, que los profetas a menudo se quejaban ante el pueblo. ¿De qué se quejaban, Y lo instaban a que dejen de traer ofrendas al altar. De repente tenés unos peraquín rarísimos, ¿no? Que le dicen, no me traigan más korbanot, los odio. ¿Cómo Dios va a decir que odia los korbanot si Dios es el que obligó que traigamos korbanot? ¿Entendés la pregunta? Pará, Dios quiere que traigamos korbanot. Si hay más de 100 mitzvot de korbanot, es que quiere. Entonces, como Dios dice, Sananav, mi alma odia estos korbanot que están trayendo. Porque prefiere que uno vaya y sirva y le agradezca. Y entonces, pero hay una misma de traer korbanot, tengo que traer Sí, korbanot. pero es que como que están dando solo enfocarse en la mitzvah, están Cuando están enfocándose en otra cosa. en otra cosa y dice ya la idolatría y es lo que Hashem no quiere. O sea, hay un tipo de korbanot que sí no serviría para nada. Y que Dios diría, ¿sabes qué? No me traigas nada. A ver, ¿se les ocurre un ejemplo? Deme un ejemplo. No, si es korban de Hatat, es una misbah. No, pero es una misbah. No, deme un ejemplo que Dios odiaría que yo actúe así. Otra vez como una situación que Un ejemplo, que un yudí traería un korban y Dios dice, oh, no lo quiero. ¿Entienden mi ejemplo? Pregunto algo que va en contra aparentemente de la misbah. segundo Bet HaMikdash estaban haciendo la... ¿De qué manera? Deme un ejemplo de qué manera traigo el korban para que Dios lo deteste. Estaban haciendo el Corban y después decían sí, Hatat y Hayat. Hatat y después sigo haciendo lo mismo. ¿Qué querías decir? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, Sara? Que si no se hace con teshuva completa, o sea, con... Pará, pero digamos que yo no hago, digamos que yo ahora no hago el Corban con teshuva completa, pero hice mi pequeño esfuerzo. ¿También Dios lo detesta? Me parece que no. No, Para que Dios lo deteste tiene que ser así. Miren, explíqueme, le voy a explicar. Hago todo tipo de pecados, todo tipo de transgresiones. Y después vengo y digo, Dios, mirá, te traigo el Corban, toma, ahora sigo haciendo lo que quiero. Dice, Dios dice, no entendiste nada. Yo lo que quiero es que vos te portes bien y vos pensás que vos haces cualquier pecado y me traes un Corban como una coima, como un soborno. Si entendés que el Corban es así, no entendiste nada. Eso sí que lo odio, ¿entendieron? Esa es la respuesta que solucionan los Besukim del Tanaj, que a veces contradicen los Corbanot. Porque no puede ser que Dios contradiga los Corbanot porque Dios dijo que hay que ordenar. ¿Entienden? Porque algunos traen esos Pesukim para decir, ves que Dios no quiere Corbanot y Dios no quiere nunca más Corbanot. Entonces, pero hay más de 100 mitzvot, no te entiendo. ¿Hay una contradicción? Sí. O sea, hay en cierta manera, y hay que ver qué representaba el Corban, pero puede haber una posibilidad que el Corban sí no sirva para nada. Que yo soy un ladrón, robo, mato y por ejemplo, le doy un ejemplo práctico, un ejemplo. Digamos que
hay un tipo de la mafia que es Hasbe Jalila, que sea judío. Y viene en el Bet Knesset a Yom Kippur, en el día de perdón. Y trae una donación de $1.000.000. ¡Oh! Pará. Si es de la mafia, Hasbe Jalila, no quiero ese $1.000.000, que es dinero sucio, dinero asqueroso. Dios diría, ¿no? Sería un ejemplo como hacer un pecado y traer un corbán. Ese corbán no sirve de nada. ¿Entendió el ejemplo? Obvio, no hay ningún judío de la mafia. Dije un ejemplo. Quise decir, si una persona malvada hace cosas muy malvadas y piensa que haciendo un corbán va a quedar limpio, no. Primero que haga teshuvá, obvio. ¿Se entendió? Creo que explicamos. Eso quiero decir que los profetas se quejaban de esa manera de hacer el sacrificio. ¿Sí? Puede también llevar esto al corbán que hizo Caín, ¿no? Muy bien, sí. ¿Se acuerdan que Caín hizo corbanot ayer, no? Y Dios no lo aceptó. ¿Qué dijo? Que Caín hizo corbanot a Hashem y Hashem no lo aceptó. Pará, quiero resumirla. La idea. ¿Por qué Hashem no aceptó el corbán de Caín? Porque Primero Dios no le había pedido que no nada. había pedido. Y viene Caín y tuvo una bendición, muchos frutos en el campo. Y le quedaron los frutos, los de última, ¿no? Podridos ahí. Dice, ¿sabes qué? Se lo voy a llevar a Dios. Dice Dios, ¿sabes qué, Caín? No quiero nada, ¿qué me traes? ¿Yo te pedí? No me traigas esto. Si vos querés como reconocer que todo viene de Dios, no me vas a traer los frutos de última. ¿Qué hizo Abel? Llevó los primerizos, los mejores animalitos. ¿Entendieron la diferencia? Sí. ¿Puedo decir Ahora, algo? decía algo. Que también es como Yom Kippur, que hay mucha gente como que peca todo el año. Dice, ay, no me acuerdo lo que hice. Bueno, Hashem, perdón por todo lo que hice. Seguramente vas a perdonar. Termina Yom Kippur y empiezan a pecar otra vez. Bueno, Yo no voy a hacer nada mal este año, voy a arrepentir. Si algo te llevó así y después enseguida empiezo a pecar de nuevo igual, no dice nada. ¿Qué día del perdón fue? No pedí perdón. Hashem no quiere. Obvio. Pero si de verdad pequé muchas cosas y de verdad trato de hacer teshuvá y de verdad intento, después caigo. No, ahí sí, bueno, Dios ve la intención. Sabe que de a poco, bueno, pero te mejorá. Pero no voy a decir que Dios lo desprecia. Pero para que diga que Dios lo desprecia, tiene que ser algo grave, ¿entendieron? ¿Se entendió? Sigo. Pues el altar no es algo meramente técnico. No se trata de traer un sacrificio y así satisfacer las sedes de los dioses. Que así pensaban en la idolatría. Pensaban que le daban cosas a los dioses. Sino que si este acto está divorciado de la intención y el sentimiento profundo que antes mencionamos, entonces el acto de quemar una ofrenda sobre el altar es algo pagano que debe ser evitado. ¿Se entendió? Última, y terminé, chiquitito. Y terminé y les cuento un cuentito. ¿Hacen eso? Va la segunda, hago un cuentito y algo de tefilá. Vale. ¿Qué debería de... Entonces, si en los altares lo principal no son los sacrificios, pero ¿qué debería representar en la ofrenda? ¿Qué debería representar? Ahí va. La ofrenda debe ser la que demuestra en los hechos que este individuo proclama al Eterno por sobre toda la creación. O sea, el tema central ¿cuál sería? Reconozco que Hashem es el Rey, lo más importante. Y está dispuesto a servirlo. ¿Y a quién quiero servir? A Él. Eso representa el altar. Primera y principalmente, cuidando y cumpliendo sus preceptos. ¿Y qué es lo que Dios quiere de mí antes que todo? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Que haga su voluntad. Porque hacer su voluntad me mejora como ser humano, ¿no? Y mejora el mundo. Perfecto. Pero también ofreciéndole cosas de valor. Y si yo voy a reconocer que todo viene de Él, ¿qué le ofrezco? Algo que tiene valor, ¿entienden? Por eso era simbólico, por eso el animalito era, antes el animalito era un pago, ¿entiendes? Una vaquita te costaba 2.000 shekels, era dinero. Eso representaba un poco como que reconozco que todo viene de Dios y cosas de valor para demostrar que Dios y solo Dios es lo más preciado. ¿Cuál fue la máxima prueba de que Dios es lo más preciado? ¿Cuál fue la máxima prueba que Dios le hizo a un ser humano? Dame a tu hijo Isaac. ¿Qué le está pidiendo? ¿Qué hay algo más preciado que Abraham que Isaac? No. Abraham lo ama con lo máximo a Isaac. Y Dios le dice, dámelo. Wow, eso demostrar cuál es el valor supremo. O sea, si Dios es el valor supremo, está dispuesto a darlo, ¿no? Obvio que es una prueba. Pero ¿entendieron el valor de la prueba? La prueba se demuestra con algo que vale para ti. Cuando actúa de esta manera, entonces es digno de recibir la bendición de Dios. ¿Se acuerdan que preguntamos? Entonces, si recordarás mi nombre, yo vendré a ti y serás bendecido. ¿Qué tiene que ver esto con el altar? Ahora sí entiendo, porque ¿qué representa el altar?
que Dios es lo más importante para mí y que a Él lo debo servir. Entonces, donde recuerdes mi nombre, miren cómo dice, entonces es digno de recibir la bendición de Dios. Por eso dice, en todo lugar en donde recuerdes mi nombre. ¿Qué sería en todo lugar donde recuerdes mi nombre? Obvio que después el Mizbeach tenía que estar en un lugar fijo. Pero el Mishkan en el desierto, ¿fue de un lugar para otro? Sí. Y es más, y si eso es lo que representa, y si yo ahora estoy acá y estoy haciendo tefilá y recuerdo a Dios y le pido a Dios, de verdad, ¿no sería como recordar el nombre de Dios? Sí. Vendré a ti y te bendeciré. ¿Cuándo voy a venir a ti y te voy a bendecir? Cuando reconozcas estos conceptos y quieras ir en mis caminos. Si vos reconoces a Dios y querés ir en los caminos de Dios y vas en los caminos de Dios, entonces Dios viene y te bendice. Buenísimo. ¿Se entendió? Bueno, espero que les haya gustado. Traté de darle. Voy a contar un cuentito ahora. Cambio de tema. Esperen que le doy un clic. ¿Pueden hacer un clic ahí?